Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro resumen de la Escuela de Fundamentos. En este momento vamos a ver la doctrina de la salvación. Recuerden que uno de los objetivos es que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y es que vamos a hablar del Evangelio. Y el Evangelio es una parte trascendental dentro de la doctrina y es importante saberlo porque si creemos en el Evangelio equivocado, no importa cuán sinceros seamos en nuestras creencias, estamos sinceramente equivocados y tristemente perdidos. Por eso en este material vamos a encontrar una ruta clara sobre el Evangelio de Jesucristo. Lo podemos observar en pantalla. Y es que la doctrina de salvación es central en el cristianismo porque nos revela el plan redentor de Dios para una humanidad caída. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el primer punto dentro de la doctrina de la salvación para la humanidad es la condición del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es nuestra incapacidad para alcanzar la justicia por nuestros propios medios. Es evidente en la doctrina de salvación que así intentemos hacer muchas buenas obras, estas no pueden salvarnos. Es solo por gracia de Dios que somos salvos mediante la fe en Jesucristo. Entonces, el primer punto que vemos dentro de la doctrina de la salvación es que hay una separación total entre Dios y el hombre. No hubo forma de que el hombre pudiera acercarse a Dios. Lo que dice Romanos 3, 11 a 12 nos lo recuerda. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es tan importante que nosotros sepamos el Evangelio. Y dentro de la doctrina de la salvación, y lo vamos a ver recurrentemente, eh, hay dos pilares para definir el Evangelio. ¿Quién es Jesucristo y qué hizo? ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. ¿Y qué hizo? Murió, resucitó y ascendió al cielo por el perdón de nuestros pecados. Ascendió al cielo. Por eso observamos los tres pilares, tres enseñanzas que queremos que se lleven el día de hoy para la introducción de la doctrina de la salvación. La primera es que el plan de salvación fue pensado en el cielo. Y es que el, la caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. No fue que él estaba desprevenido y el hombre cayó. No es así. La salvación, el Señor desde la eternidad pasada, es decir, desde siempre, él supo lo que iba a suceder y que el hombre iba a caer. Y él pensó en la manera como iba a indicar la fe, la justicia, el amor. Así que cuando hablamos de que el plan de salvación fue pensado en el cielo, y es que es un plan perfecto, maravilloso, majestuoso, es un plan que él ideó desde antes de la creación. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos lo recuerda. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Y prestemos atención al final del versículo, antes de los tiempos de los siglos. Así que tú puedes pensar, ¿y cuándo fue esto? ¿Cuándo era antes de los tiempos de los siglos? Pues antes de la creación. El Señor, desde la eternidad, planeó e ideó este plan majestuoso para que nosotros lo pudiéramos conocer y pudiéramos estar cerca de él. Y dentro de ese plan de salvación, el enviado, aquel que viene a ejecutar el plan, es Jesús. Y Jesús es Dios. Por eso el segundo punto que queremos y que recordamos es que el enviado es Jesús, que es Dios. La palabra también nos lo recuerda. Y aprovecho para que tengamos en cuenta y presente que esta doctrina de salvación no sale de que nosotros nos la inventamos, sino sale de la palabra, sale de las escrituras, de la Biblia. Por eso vamos a leer Juan, capítulo 5, versículo 37, donde dice, también son palabras de nuestro Señor Jesucristo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y está resaltado, me envió, es decir, que Jesucristo es el enviado, que es Dios. Recordemos el primer versículo de Juan cuando él dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él mismo lo dijo varias veces. Él mismo se presentó como el yo soy. Y cuando él se presentaba a los judíos con la palabra el yo soy, estaba diciendo yo soy Dios. Entonces, Jesús es el enviado y es Dios. Pero adicional a eso, él viene y se hace hombre, sigue siendo Dios y se hace hombre. Él abandona su gloria, pero no abandona su deidad. Leamos Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 9, y no lo recuerda. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí lo vemos claramente. Jesús es igual a Dios, está en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Así que en el corazón de la salvación radica en la obra de Jesucristo. No es en ninguna otra obra, no es en algo que nosotros los seres humanos podamos hacer. Es que el justo, el único justo, tomó lugar, nuestro lugar en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Es que Jesús abandonó su gloria, mas no su deidad. Tres aspectos en la introducción de la doctrina de salvación. El plan de salvación fue pensado en el cielo. El enviado es Jesús, que es Dios mismo. Y Jesucristo abandonó su gloria, mas nunca dejó su deidad. Él es 100% hombre, 100% Dios. Y ahí podemos ver la expiación sustitutoria y que es el fundamento de nuestra redención y es la muestra más grande del amor divino hacia la humanidad. Y lo recordamos cuando leemos Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente tema, y lo vamos a ver en pantalla, que son las provisiones. Las provisiones. ¿Cuáles son las provisiones? Las provisiones las podemos también ver como suministros, como abastecimiento, como equipamiento, y las provisiones es lo que traía Jesucristo en su mochilita. Él es el enviado, recordemos que Él es el enviado, es Dios, y Él llegó a la tierra, ¿sí? Con una mochilita, con algo lo que necesitábamos para la salvación. Dentro de esa mochilita está todo lo que nosotros necesitamos para la salvación, para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Las provisiones que dio al hombre fueron la muerte. O sea, dentro de esa mochilita en la que llegó el Señor Jesucristo a la tierra, estoy hablando de una analogía para que lo podamos recordar, y es que en esa mochilita venía la muerte, la resurrección, la ascensión y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí venía el plan. Recuerden que el plan de salvación fue ideado en el cielo desde la eternidad. No fue algo que Dios lo agarró por sorpresa y dijo, uy, no, el hombre pecó, ¿ahora qué voy a hacer? No, el hombre pecó, pero Dios ya había provisto, ya sabía que iba a enviar a su hijo a morir por nuestros pecados. Por eso él traía esas provisiones, la muerte, la resurrección, la ascensión y la glorificación. Así que queremos que esto es importante que lo aprendamos. Esto es importante que lo sepamos, porque vamos a hablar hoy también de la muerte. Y podemos ver en pantalla la muerte, y es que la muerte es el evento trascendental en la obra redentora. La muerte es el inicio. Podemos ver que Jesús hizo muchos milagros, milagros impresionantes, como dar vista a los ciegos, como sanar a los paralíticos. Esto mostraba la grandeza de su poder, pero su acto de salvación
es el acto más significativo para la redención y para la salvación de la humanidad. El Señor en Mateo 1:21 anuncia el propósito de Jesús al nacer para salvar a su pueblo. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la muerte de Cristo tiene suprema importancia. En el Antiguo Testamento podemos encontrar diversos pasajes acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a concentrarnos hoy en tres pasajes. Génesis 3:15. A este eh, a este versículo lo llaman el protoevangelio o primer evangelio. Y es que establece una conexión directa con la muerte de Cristo o con la cruz. También lo podemos ver en el Salmo 22, atribuido al rey David. Y es que el Salmo 22 describe de manera profética la agonía y el sufrimiento que experimentaría Jesús en la cruz. Ahí podemos leer frases como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y no aún más asombroso en Isaías 53, desde el versículo 1 al 12, se describe de manera precisa la muerte de Cristo. Vamos a resumir algunos. Versículo 3 de Isaías 53, despreciado, desechado, menospreciado. En el versículo 5, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En el versículo 6, todos nosotros hemos pecado, todo ser humano ha pecado. El versículo 10, la expiación por el pecado. Asombroso. Desde el Antiguo Testamento podemos encontrar el plan de salvación y podemos ver cómo la muerte no fue algo que sucedió de casualidad, fue algo que el Señor había planeado, fue algo que los profetas ya habían anunciado. Y por eso vamos a ver en pantalla ahora la muerte de Cristo y cómo la muerte de Cristo también se presenta en el Nuevo Testamento. Y es que en el Nuevo Testamento la muerte de Cristo aparece directamente más de 175 veces. Hay 7.957 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la muerte de Cristo. Así que se puede decir que un versículo de cada 45 se refieren a la muerte de Cristo. Meyer Perman definió la muerte de Cristo como el evento central y culminante del Nuevo Testamento y lo tomó en base a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, que dice así. Pablo dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió, que recibió Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. En toda la Biblia vamos a encontrar la muerte de Cristo. Es importantísima, es valiosísima. Jesús mismo predijo su muerte. Así como en el Antiguo Testamento ya se había dicho que el Señor iba a venir, iba a morir, él mismo ya lo sabía porque Jesús es Dios y venía con un propósito y él sabía lo que iba a suceder. En Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya lo que dice al final, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y es un discurso que dio el Señor Jesucristo antes de que llegara a la cruz. Él ya sabía lo que iba a suceder. En Lucas 24, 26 al 27 también lo dice. Dice así, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que él decían. Y esto me hace recordar que Martín Lutero decía que podemos encontrar a Cristo en toda la escritura. Y es así, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo se le da importancia. También vemos que hay una relación directa de la muerte de Cristo con su encarnación. Y es que el Señor Jesucristo fue un ser humano de carne y sangre. Era un ser humano eh, en todo el sentido de la palabra. Él lloró, él comió,
él se sintió triste, se sintió conmovido. Así que la encarnación no es solo el fin, es simplemente el medio para el fin. ¿Y cuál era el fin? La redención de los perdidos a través de la muerte del Señor en la cruz. Y como estamos hablando de la muerte, y tenemos que tener presente el verdadero significado de la muerte de Cristo, lo vamos a poder ver en pantalla. El verdadero significado de Cristo, porque muchas veces vamos a escuchar, no, es que el Señor Jesús murió por ti para darte un carro, para darte una casa, para darte esto, para darte aquello. Y no es así. El Señor Jesucristo murió con un propósito y hay un significado. Y es que el Señor Jesús dio la vida en rescate por mí, dio la vida en rescate por ti. Veamos lo que dice Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino en rescate, a dar su vida en rescate por ti. Fue castigado también por ti y por mí. Y nuevamente, Isaías 53 nos lo recuerda en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Murió por ti, murió por mí, fue castigado por ti, fue castigado por mí. Y él, Pablo lo dice, primeramente les he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Dentro de la muerte de Cristo hay un significado real. Y recuerden, voy a volverme al principio. Había una brecha que separaba a Dios y el hombre, y esta debía ser cruzada, y fue cruzada de una manera sublime. Cristo cumplió con todos los requisitos necesarios para que un Dios recto y justo pudiera perdonar libremente el pecado y recibir nuevamente al hombre en su comunión. La comunión se perdió legalmente debido a la desobediencia del hombre y de manera legal, Cristo la recuperó gracias al amor de Dios. Así que la muerte de Cristo, lo podemos observar en pantalla, es vicaria, vicaria. Y cuando le escuchamos la palabra vicaria, vamos la idea es que cuando escuchemos esta palabra, veamos que la palabra vicaria tiene un significado y es que es sustitución. El Señor Jesús, Cristo, fue el sustituto, es decir, alguien que toma el lugar de otro o que actúa en su lugar. Cristo no llevó sus propios pecados, porque el Señor Jesucristo no pecó. El Señor Jesucristo fue santo desde el principio hasta el final, no pecó. Así que él no llevaba sus pecados, sino llevaba los de otros. Romanos 5:8 nos recuerda el significado de la muerte vicaria y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que él no llevó pecado, el que era santo, perfecto y que fue enviado, que él mismo se entregó, él no fue obligado, él mismo se entregó, él mismo tomó la decisión de venir con esa mochilita en donde viene la muerte, la resurrección, la ascensión, la glorificación, con un propósito y era salvarnos y era que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Así que el verdadero significado de la muerte de Cristo es que la muerte de Cristo es vicaria, expiatoria, propiciatoria, reconciliatoria y redentora. ¿Y qué significa esto? Ya lo dijimos, vicaria, que es sustitución, expiatoria, que es un encubrimiento, propiciatoria, que aplaca la ira de Dios, reconciliatoria, porque como estábamos enemistados con Dios, Él lo que hizo fue que nos volvió en amistad con Dios. Y redentora, porque es un rescate y una liberación. Hablamos ya de la vicaria, que es una sustitución. Él no tenía pecado y Él llevó en esta muerte el pecado de nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda es una muerte expiatoria. Y esta palabra expiatoria se puede traducir también como encubrimiento,
pero en términos generales es que es la provisión completa que hizo Dios para los pecadores a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en términos específicos es un término que se usaba en el Antiguo Testamento. Y es que en el Antiguo Testamento se hacía necesario hacer una expiación cada año. Un judío del, de esta época lo que tenía que hacer cuando había pecado es que cada cierto tiempo debía ir a Jerusalén y debería llevar un cordero para que fuera sacrificado, para que la ofensa que él había cometido fuera invisible al ojo santo de Dios. Veamos lo que dice Levítico 6. Capítulo 6, versículo 6 al 7 dice, y para expiación, es decir, para encubrir su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, es decir, lo dará al sacerdote para el encubrimiento, y el sacerdote hará encubrimiento por delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Pero eso tenía que hacerse cada año. Pero con Cristo ya no, porque Él es el sacrificio perfecto. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Una ofrenda, un sacrificio que fue agradable a Dios. Encubrió, no solo encubrió, borró todos nuestros pecados. Eso es para que nos rindamos de agradecimiento al Señor. Y entramos al tercer significado de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es vicaria, es expiatoria y es propiciatoria. De pronto, alguna vez escucharon esta palabra, cuando leemos en Reina Valera, muchas veces la vamos a ver, pero algunas veces, bueno, ¿qué significa? Sencillo, aplacamiento de la ira de Dios. Así que la próxima vez que leas la palabra propiciación o propiciatoria, vamos a recordar que es que Dios, que Jesús aplacó la ira de Dios. Y es que el término ira de Dios aparece más de 585 veces en el Antiguo Testamento. También se menciona en pasajes en el Nuevo. Es un término que nos recuerda que cuando venga la ira de Dios va a ser terrible para toda la humanidad. Pero ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo a través de su muerte? En términos generales y de forma general, para toda la humanidad es como si hubiera una sombrillita que está cubriendo cuando venga toda la ira de Dios para con la humanidad. Y en forma personal y específica, tampoco. Yo estoy seguro que voy a estar con el Señor por la eternidad, que su ira no me va a tocar. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, porque a través de la muerte de Cristo, Él aplacó la ira de Dios. ¿Y en qué me baso? Les voy a leer uno de los tantos. Romanos 5:9 dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nuevamente, estando en Él, ya justificados, y es un término que también lo vamos a ver más adelante, la justificación, justificados en su sangre, en donde somos justos, no porque lo seamos, sino porque Dios se hizo justo en Cristo por nosotros y seremos salvos por Él de la ira venidera. Así que la próxima vez que leamos, escuchemos propiciatoria, podemos recordar que es que Jesucristo con su muerte aplacó la ira de Dios. Y es que no solo la aplacó, sino que nosotros éramos enemigos de Dios. Había, lo hemos dicho, una brecha. Estaba rota la relación entre el hombre y Dios. Había un abismo y no había cómo pasarlo. Pero el Señor, a través de su sacrificio, nos reconcilió. Por eso la muerte es una reconciliación, volver a amistad
entre Dios y el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esa enemistad se cambió y se transformó en paz, se transformó en comunión y es una de las más grandes bendiciones de la salvación personal. Y es que cuando leemos el Salmo 23, cuando leemos la palabra y recordamos y sabemos que para con nosotros está el hecho de que lo conocemos, de que tenemos una relación íntima con Él, gracias a que antes éramos enemigos y ahora somos amigos por medio de Cristo. Ningún hombre podía reconciliarse con Dios por sus propios méritos, por sus obras, por hacer esto o por hacer aquello. Solo a través de la muerte de Cristo. Pablo nos lo recuerda en Romanos 5:10 diciendo, porque siendo enemigos, ¿cómo éramos? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Colosenses 1:21 también lo dice. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así que el Señor, a través de la muerte, no es que me haya dado un carro, me volvió millonario, me voy a ganar el valor. No, la muerte de Cristo tenía un propósito: reconciliarnos con Dios, tomar el lugar del pecador, encubrir los pecados, aplacar la ira de Dios y rescatarnos. ¿Y rescatarnos? ¿Cómo así? Sí, porque es la siguiente palabra dentro del significado de la muerte de Cristo: redención. Redención. La redención es un rescate y una liberación. Y es que nosotros éramos, los seres humanos son esclavos del pecado, son esclavos de la muerte, pero mediante el pago de la muerte de Cristo somos exonerados, somos libres. Así lo dice Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, es decir, eterna liberación. El Señor Jesucristo fue el que pagó por la liberación del pecador y por eso ahora somos libres en Cristo. Así que la próxima vez que escuchemos la muerte de Cristo o que escuchemos palabras como vicaria, como expiatoria, como propiciatoria, como reconciliatoria o reconciliación o como redención, sabemos que ahí está el Señor Jesucristo. Sabemos que ahí está la huella, la marca de que somos salvos. Así que vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que hemos hablado, y es que el Señor desde la eternidad había planeado. El Señor planeó desde la eternidad el, el sacrificio perfecto. El plan de salvación fue planeado y pensado en el cielo. Y dentro de ese plan de salvación envió a alguien. Y ese alguien es Jesucristo. El enviado es Jesús y es Dios mismo. Que Jesús abandonó su gloria, pero no abandonó su deidad. Que cuando Él es enviado, viene con una mochilita cargada de uno de los regalos más asombrosos, ¿sí? Y esos regalos son la muerte, de la cual hablamos el día de hoy, la resurrección, la ascensión y la glorificación cuando ya la obra perfecta, porque es una obra perfecta. Así que recordamos que la muerte de Cristo está en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Los apóstoles le dieron importancia a la muerte y a la resurrección. Era lo que predicaban. Ellos no predicaban de otra cosa, sino de Cristo muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados. Por eso recordamos los dos pilares del Evangelio, y esto sí sale en el examen. ¿Quién es Jesús y qué hizo? Son los pilares del Evangelio. ¿Quién es? Dios hecho hombre. ¿Y qué hizo? Murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados. Así que recuerda, la próxima vez que escuches estas palabras, vicaria,
es una sustitución, expiatoria o expiación es un encubrimiento. Y en Cristo no solo encubrió, borró nuestros pecados. La palabra propiciación o propiciatoria, que el Señor Jesucristo aplacó la ira de Dios. Reconciliatoria, volvió en amistad entre Dios y el hombre. Redentora, porque nos rescató y nos libertó. Él es nuestro redentor, Él es nuestro libertador, el que nos rescató y nos libertó, nos trajo de muerte a vida. Les agradezco mucho por habernos acompañado, por haber prestado atención y a esta clase. Quiero agradecerle también a nuestro querido amigo el pastor José Gómez que nos prestó su estudio para hacer este resumen de la escuela. Nos vemos en la siguiente, donde vamos a hablar de la resurrección, de la importancia de que fue verdadera de la resurrección y de la ascensión y la glorificación. Muchas gracias. Hasta luego.